Hoy te traemos una historia de terror, poder y violencia. Un relato donde los criminales no solo atacan con balas, sino con vehículos blindados, auténticos tanques de guerra. Hablamos de los narcotanques, el arma definitiva que los cárteles en México han utilizado para arrasar con todo a su paso, y esta vez el gobierno fue el objetivo. Imagínate estar en tu casa, en tu ciudad, y escuchar el rugir de un motor que no es cualquiera. Es un narcotanque, armado hasta los dientes, capaz de destruir todo lo que encuentra. Esto no es un ataque cualquiera. No estamos hablando de una simple guerra de cárteles, estamos hablando de un desafío al propio gobierno de México. Un ataque de estos no solo destruye edificios, no solo mata, destruye todo. Y lo peor es que se está convirtiendo en una nueva forma de poder para los cárteles. ¿Cómo llegaron a tener tanto poder? ¿Qué está pasando en México? El narcotráfico en México ha evolucionado con el paso de los años, convirtiéndose en una guerra continua que involucra a varios cárteles que luchan por el control de las rutas de distribución y las regiones clave para el tráfico de estupefacientes. Esta lucha ha escalado de formas que muchos no podrían haber anticipado, especialmente en lo que respecta al poderío militar de los grupos delictivos que han dejado de ser simples bandas armadas para convertirse en auténticos ejércitos paralelos. Entre las herramientas más impresionantes que han utilizado los cárteles se encuentran los llamados tanques narco, vehículos blindados de fabricación artesanal, armados hasta los dientes con potentes ametralladoras y diseñados para sembrar terror, desolación y muerte en las regiones que controlan. Estos vehículos no son meras máquinas de guerra, sino símbolos del poder y la impunidad de los cárteles. Se trata de enormes monstruos de acero que avanzan con una fuerza imparable, aplastando todo lo que se les interpone en su camino. Están construidos para resistir impactos de bala, enfrentarse a las fuerzas del orden y dar una respuesta contundente ante cualquier amenaza. El armamento que portan es tan destructivo que los enfrentamientos que generan se convierten en batallas épicas, con un saldo de víctimas y destrucción que deja huella en todos los involucrados. La combinación de estos vehículos con la violencia extrema que ya caracteriza a los cárteles mexicanos crea una atmósfera de guerra constante que no parece tener fin. La primera vez que se documentó un ataque con un narcotanque fue en noviembre de 2022 en el municipio de Sinapecuaro, en Michoacán. Aquella noche, una camioneta blindada equipada con una ametralladora calibre 50 abrió fuego contra la presidencia municipal. La brutalidad del ataque fue tal que el edificio público fue completamente destruido, convirtiéndose en un símbolo de la violencia imparable de los cárteles. Este tipo de ataques no solo tiene el propósito de causar destrucción, sino de enviar un mensaje claro y directo a las autoridades. Los sicarios son los verdaderos dueños del territorio y nadie está a salvo de su poder. Los proyectiles disparados por las ametralladoras calibre 50 son capaces de atravesar paredes de concreto y metal con facilidad, lo que hace de estos vehículos una herramienta extremadamente efectiva para intimidar, aniquilar y someter a la población y a las autoridades. El ataque en Sinapecuaro fue llevado a cabo por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos más poderosos y temidos en todo México y el mundo. Fundado por Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado construir un imperio del crimen organizado con una estructura militarizada que les permite enfrentarse con éxito a otros cárteles y a las autoridades. La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán no es nueva. Desde hace años, esta región ha sido un punto clave para la producción y distribución de drogas, lo que ha convertido a los cárteles en actores esenciales en la lucha por el control de las plazas. En el caso de Sinapecuaro, el ataque con el narcotanque fue parte de una estrategia de guerra abierta contra otros grupos, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, con el objetivo de arrebatarles las plazas y ampliar su dominio sobre la zona. La violencia en Michoacán, como en muchas otras partes de México, no es solo una cuestión de enfrentamientos entre bandas rivales, sino también un desafío directo al Estado. La corrupción y la debilidad de las autoridades locales permiten que los cárteles operen con total impunidad, sin temor a represalias. El narcotanque, con su poder destructivo, es un símbolo de esta impunidad y del dominio absoluto que los cárteles han adquirido en varias regiones del país. Para ellos, los combates con las fuerzas del orden no son más que obstáculos momentáneos que pueden superar con facilidad gracias a su arsenal y a la superioridad de sus vehículos blindados.
En el caso del ataque a Sinapecuaro, la brutalidad fue tal que incluso los sicarios tuvieron que gritar entre ellos para coordinar el ataque, debido al estruendo provocado por el disparo de las ametralladoras. La lluvia de proyectiles calibre 50 desintegró todo a su paso, incluyendo la estructura de la presidencia municipal. El saldo fue devastador: un policía muerto, otro herido de gravedad y el temor generalizado entre la población. Para los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, el costo humano no tiene ningún valor. Su objetivo no es solo eliminar a sus enemigos, sino también enviar un mensaje de terror y dominación. Después de este ataque, el cártel Jalisco Nueva Generación continuó su ofensiva en otras zonas del país, demostrando que su poder y su influencia se extienden mucho más allá de los límites de Michoacán. En el caso de este ataque específico en Sinapecuaro, los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación no solo buscaban dañar la infraestructura local, sino también dejar claro que el poder político de la región ya no les pertenece a las autoridades, sino a las organizaciones criminales. La elección de un vehículo blindado dotado con artillería pesada no fue casualidad. Este tipo de vehículos se han convertido en símbolos del poder y la impunidad de los cárteles en México. Son unidades capaces de resistir el fuego de armas de menor calibre y de devolver un daño mucho mayor, lo que les permite controlar áreas con total libertad, sin temor a represalias inmediatas de las fuerzas del orden. El saldo de víctimas mortales y heridos es solo una parte del mensaje que los cárteles envían. La vida humana, en su perspectiva, no tiene ningún valor. La masacre es solo una consecuencia más de su lucha por el poder, en un escenario donde la vida de sus miembros es reemplazable y donde la justicia como la entendemos ya no existe. Lo más sorprendente del ataque fue la manera en que los sicarios operaron. La rapidez con la que se desplazaron y la precisión de su artillería dejaron claro que no era un ataque improvisado, sino una operación bien planeada. Los sicarios se comunicaban entre sí para coordinar el asalto y no dudaron en usar la ametralladora de gran calibre, que de no haber sido detenida podría haber destruido aún más edificios y acabado con muchas más vidas. En este contexto, la capacidad de los narcotraficantes para organizar ataques tan letales se ve reflejada en el nivel de equipamiento que utilizan, algo que pone en evidencia la magnitud del poder que han adquirido. Este ataque fue solo un capítulo más en una historia de violencia que no cesa en México. La guerra entre cárteles, el control territorial y el uso de armamento militar han generado una crisis humanitaria en diversas regiones del país. Las autoridades parecen incapaces de frenar esta espiral de violencia, lo que ha dado lugar a un círculo vicioso de miedo, sufrimiento y desesperación. La situación en Michoacán es solo una pequeña muestra de lo que ocurre en otras zonas del país, donde los cárteles han dejado de ser simplemente organizaciones criminales para convertirse en auténticos ejércitos. Es importante reflexionar sobre cómo este tipo de confrontaciones no solo afectan a quienes participan directamente en ellas, sino también a la población civil. En muchos casos, los ataques como el ocurrido en Sinapecuaro y Tecpan de Galeana dejan a comunidades enteras sumidas en el miedo y la desolación. Las personas que habitan en estas regiones no solo tienen que lidiar con los constantes enfrentamientos entre cárteles, sino también con la ausencia del Estado de Derecho. Las autoridades locales, como se vio en este caso, son impotentes frente al poder destructivo de los narcotraficantes, quienes operan con total impunidad. Este tipo de situaciones continúan incrementándose a medida que los cárteles en México se siguen armando con tecnología de guerra de última generación. Los tanques narco, por ejemplo, son solo una de las herramientas con las que los sicarios han logrado consolidar su dominio. Cada vez más, las organizaciones criminales cuentan con recursos y armamento capaces de rivalizar con fuerzas armadas profesionales, lo que les permite llevar a cabo ataques con una eficiencia y brutalidad que aterrorizan a la sociedad. En este sentido, la militarización de la lucha contra el narcotráfico se vuelve una necesidad urgente para frenar la expansión de estas mafias, pero también plantea serias dudas sobre si las fuerzas del Estado podrán algún día recuperar el control total del país. A medida que continuamos conociendo estos casos de violencia extrema, surge una pregunta esencial: ¿cómo detener la ola de sangre que se desborda en México? En la siguiente parte, exploraremos otro caso devastador donde los cárteles siguen demostrando el poder absoluto que han alcanzado en diversas zonas del país. No te pierdas la siguiente sección, donde desvelaremos otro ataque que dejó huellas imborrables de terror en la población.
Es importante que sigas con nosotros mientras nos adentramos en otro caso que expone la realidad cruda y aterradora de la violencia relacionada con el narcotráfico en México. Este ataque, ocurrido el 24 de octubre de 2024, tiene como escenario la ciudad de Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, uno de los territorios más conflictivos y disputados por los cárteles. Esta región es conocida por su constante lucha por el control de rutas clave en el tráfico de drogas y por la presencia de diversas organizaciones criminales que compiten por dominar el negocio. En la madrugada del 24 de octubre, un numeroso grupo de sicarios, fuertemente armados, arribó al municipio a bordo de varias camionetas. Además de los rifles de asalto y pistolas, este pequeño ejército contaba con la presencia de un narcotanque, un vehículo blindado de alto poder artillado con ametralladoras pesadas. Este tipo de vehículos, aunque suelen estar diseñados para operaciones de guerra, se han convertido en una herramienta común dentro del arsenal de los cárteles mexicanos. La utilización de estos vehículos no solo demuestra la capacidad destructiva de los grupos criminales, sino también su creciente poder en la lucha por el control territorial. El enfrentamiento comenzó poco antes de las 5 de la mañana, cuando los sicarios dispararon contra el conductor de un tráiler en las afueras del municipio. Este primer ataque fue el detonante de una serie de enfrentamientos armados en pleno centro de Tecpan. Los disparos, provenientes de rifles de gran calibre, resonaron en las calles, sembrando el pánico entre los residentes. La policía local intentó intervenir, pero se vio superada por la magnitud de la violencia desplegada por los sicarios. Las fuerzas de seguridad de la ciudad no contaban con armamento adecuado ni con los recursos necesarios para repeler tal ataque. La balacera que se desató rápidamente convirtió las calles de Tecpan en un campo de batalla, donde los sicarios, además de disparar indiscriminadamente, comenzaron a tomar posiciones estratégicas. Las camionetas blindadas de los atacantes, junto con el narcotanque, se desplazaban por las calles con gran velocidad, dejando una estela de destrucción y caos. La operación no fue una simple escaramuza, sino una clara estrategia para imponer el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación sobre el territorio. Los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se habían infiltrado en Guerrero para arrebatarle las plazas a los cárteles locales, y este ataque brutal era la forma de hacerlo. Durante el enfrentamiento se registraron múltiples muertes. En total, 19 personas perdieron la vida, de las cuales 17 eran sicarios y 2 eran policías locales, que al intentar detener la masacre fueron abatidos. Este tipo de resultados no son aislados, sino que reflejan la violencia sistemática que se vive a diario en muchas regiones de México. La cifra de víctimas mortales es solo un dato más en una guerra interminable que sigue cobrando vidas y sembrando el terror en la población. En los días siguientes, las autoridades lograron identificar que los atacantes pertenecían a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como Guerrero Nueva Generación. Esta facción, especializada en la eliminación de cárteles rivales y en el control de las plazas para su organización, se ha vuelto uno de los grupos más poderosos y temidos del país. El uso de vehículos blindados y ametralladoras de alto calibre, como la de este ataque, son características comunes de esta organización que ha sabido adaptar su estrategia militar al terreno de combate urbano y rural. El caso de Tecpan pone de manifiesto el avance de los cárteles en el ámbito militar y cómo su poder sigue creciendo. Las fuerzas de seguridad, por más que se fortalezcan, parecen no poder hacer frente a la imparable maquinaria de guerra que han creado los narcotraficantes. En este contexto, las víctimas no solo son los policías, sino también los ciudadanos comunes que se ven atrapados en medio de este conflicto sin fin. Los ataques de este tipo, que combinan violencia extrema con un nivel de sofisticación militar, son cada vez más comunes. Los cárteles, lejos de ser simplemente grupos criminales, se han transformado en auténticas fuerzas militares que operan sin freno y sin temor a represalias. Las autoridades parecen no tener una solución a corto plazo y la población continúa viviendo bajo una amenaza constante. Al igual que en otros enfrentamientos, los sicarios involucrados en estos ataques no tienen reparos en destruir vidas y propiedades para cumplir sus objetivos. La vida humana para ellos es un precio insignificante y el poder de la violencia parece ser el único lenguaje que entienden. En este escenario, el futuro de México parece estar marcado por una guerra interminable, donde los cárteles continúan extendiendo su dominio y el Estado lucha por recuperar el control. Este tipo de situaciones nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene la violencia narco en las comunidades y en la estructura misma del país.
¿Hasta cuándo México podrá resistir este tipo de ataques? ¿Qué tan cerca estamos de una guerra total entre el narcotráfico y el Estado? Este es un tema que seguirá generando debate y que en su complejidad demanda una solución más allá de las armas y las confrontaciones directas. El cierre de este análisis sobre la violencia y el narcotráfico en México nos deja una reflexión importante. El país sigue sumido en una guerra sin cuartel, donde los cárteles no solo luchan por el control de las drogas, sino también por la supremacía política, económica y militar en diversas regiones del país. Este escenario sigue siendo una amenaza constante para la paz y seguridad de todos los mexicanos. En un mundo donde la violencia parece no tener fin, los narcotraficantes han encontrado en estos vehículos blindados una forma de llevar la guerra a un nivel nunca antes visto. Los narcotanques son el reflejo de un sistema de crimen organizado que ha dejado de ser una simple amenaza para convertirse en una fuerza militar imparable. No hay dudas de que los cárteles de drogas en México están armados hasta los dientes y el futuro de la lucha contra el narcotráfico en el país parece estar cada vez más marcado por el uso de estas máquinas infernales. Además, México vive una guerra que no está siendo cubierta en su totalidad por los medios. Los cárteles siguen ganando terreno y este ataque es solo un ejemplo de su poder. No dejes que te lo cuenten, sé parte de la verdad. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas el próximo video donde desvelaremos más secretos sobre la lucha que está destruyendo México desde adentro. Este es solo el principio.